Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este seminario de Historia Política de Colombia del siglo XIX. Es un seminario que desarrollamos desde la Universidad Nacional dirigido a politólogos, pero que también se ha ampliado las posibilidades de que puedan hacer uso de él los distintos sectores sociales, sus liderazgos naturales, porque estamos en este seminario tratando de explicar dónde están los orígenes de los problemas estructurales de la nación, y los hemos buscado no solamente en el periodo colonial, sino que hemos venido transitando toda la historia del siglo XIX hasta el momento en que hemos llegado, que es el momento de la regeneración. Es el momento en que, como consecuencia de los enfrentamientos entre liberales y conservadores, se va a producir el fenómeno del surgimiento de la Cuarta República, que es la república que instaura la Constitución de 1886. Vamos a mirar entonces este proceso. En las clases anteriores habíamos señalado que una de las características que tiene la historia de nuestro país es que cada guerra en el siglo pasado y el siglo XX y en el siglo XIX ha estado precedida por duras contradicciones políticas, pero la finalización de la guerra, cuando existe un vencedor, ese vencedor coloca una nueva constitución política. Y en el periodo de 1885 a 1930, que se va a extender hasta el periodo en que se cambia nuevamente la Constitución como consecuencia de un nuevo pacto social y político que se da en el año de 1991, también como finalización de una guerra, que es la guerra contra el narcotráfico, y con un sector de la insurgencia que lo representa el M-19, surge una constitución nueva, la Constitución de 1991. Pero allí, en 1885, hay el desarrollo de una confrontación que va a posibilitar que los esfuerzos que vienen haciendo los liberales moderados conjuntamente con los conservadores se puedan transformar en un nuevo orden constitucional y un nuevo sistema republicano que va a ser un gobierno centralizado. Entonces, comencemos señalando que en 1885 se comienza a desarrollar una guerra corta porque los radicales y caudillos regionales del Partido Liberal se opusieron a las intenciones que Rafael Núñez tenía de cambiar la Constitución y de acabar con el modelo federalista para instaurar un modelo centralista. Todo el siglo XIX, los puntos elementales en la política, en la organización republicana, estuvieron entre centralismo y federalismo. Y en la parte económica estuvieron entre libre cambio y proteccionismo. Y en la parte ideológica estuvieron entre el desarrollo de las ideas liberales y el desarrollo de las ideas conservadoras, fundamentalmente amparadas en esta estrecha relación que los conservadores tienen con la Iglesia. Por eso la relación entre Estado y Iglesia va a ser una de las contradicciones fundamentales que se va a dar en el siglo XIX, cuando los que están en el gobierno son los liberales. Frente a este proyecto de cambio constitucional, los liberales van a declarar la guerra en 1885, y esta guerra se va a iniciar en Santander y se va a propagar a otros estados cuya afiliación política era fundamentalmente liberal, porque allí se va configurando un mapa político de la nación que va a generar que unos territorios sean fundamentalmente de adscripción conservadora y otros sean de adscripción liberal. Los conservadores o liberales moderados se unen en el Partido Nacional, y este es otro elemento que tiene
una característica muy particular en la historia de nuestro país y que constituye uno de los problemas estructurales de la nación. Y son los procesos en que convergen las fuerzas liberales con las fuerzas conservadoras y le dan a ese proceso de unidad y de coaliciones políticas la designación de un partido nacional o de un frente nacional. Siempre la palabra nacional convoca el interés de todos, incluso en el pensamiento de Jorge Eliezer Gaitán en la segunda mitad del siglo XX va a convocar una famosa frase en la cual expresa que contra el país político representado por liberales y conservadores hay que convocar al país nacional que está representado por todos los sectores. Este levantamiento que se va a producir entre los conservadores y los liberales moderados contra el levantamiento de esos liberales radicales va a tener como resultado que son los conservadores y los liberales unidos los que van a derrotar a ese sector de los jóvenes liberales radicales que se oponen al cambio de la Constitución de 1863. Núñez entrega el control de la Guardia Nacional a los conservadores. Núñez es de origen liberal, es un liberal moderado y toma distancia definitivamente del Partido Liberal. Se produce después de la guerra de 1885 una alianza entre liberales moderados e independientes y conservadores que van a dar origen a un proceso constituyente que promulgará la Constitución de 1886, que tendrá una vigencia de 105 años en la historia de nuestro país. Una Constitución con una gran cantidad de reformas que se le van a hacer a través del tiempo, va a durar 105 años hasta que la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, refundando la República en la Quinta República, va a darle una nueva constitución al país. Se excluye a todos los liberales radicales del gobierno y se inicia un gobierno de coalición entre liberales moderados y conservadores, que es una de las características que ha tenido la historia política de la nación. Esas coaliciones de gobierno entre liberales y conservadores. Allí los liberales moderados que están del lado de las transformaciones del orden constitucional construyen unas relaciones de poder con los conservadores que va a gobernar desde 1886 hasta 1930. Detiene las guerras regionales entre los estados y se extiende el periodo presidencial a 6 años. ¿Se acuerdan que en una sesión yo dije la necesidad de extender el periodo presidencial? Eso no es que se me ocurra, sino que un periodo presidencial mucho más largo es bueno cuando hay un buen gobierno, pero suele ser muy malo y conflictivo si hay un mal gobierno, un gobierno que está al servicio de determinados intereses sociales, políticos o empresariales. La Constitución debía reflejar un equilibrio entre el poder del Estado y las libertades individuales, la libertad y el orden. Allí va a comenzar a jugar una relación importante esa filosofía mediante la cual se establece lo que deben ser las relaciones entre la libertad y el orden. Y muchas veces, ya se verá posteriormente, que el orden va a terminar imponiéndose por encima del ejercicio de la libertad. Esa libertad que promulgaron los liberales radicales va a entrar a relacionarse con una política que piensa que la libertad debe ejercerse en el marco del orden. Define que el Estado debe ser centralizado y que el Ejecutivo debe ser fuerte. Un Estado central con un poder ejecutivo fuerte que va a generar lo que vamos a dar a conocer posteriormente como el régimen presidencialista. Un régimen donde la figura del presidente juega un papel fundamental en la historia de los procesos políticos nacionales. Y los regímenes de nosotros
han sido fundamentalmente presidencialistas. El nuevo gobierno aprueba la Constitución de 1886 y en esa Constitución se van a señalar varias cosas. Primero, se va a acabar con el sistema federal, se va a acabar con toda la Constitución y todos los enunciados de la Constitución de 1863. Segundo, se va a establecer la potestad del presidente para nombrar a los gobernadores. Esto se va a mantener hasta 1885, hasta 1985, no 800, sino 1985. 100 años se va a sostener esto de la potestad del presidente para nombrar a los gobernadores. En 1985 se va a establecer la elección popular de alcaldes y gobernadores. Habrán transcurrido 100 años desde la expedición de la Constitución del 86, que estableció que el presidente tiene potestad para nombrar a los gobernadores. Los ciudadanos solo eligen consejos y asambleas. Los alcaldes los eligen los gobernadores y los gobernadores los elige el presidente. Para el gobierno eligen presidente y los miembros del Congreso. Los derechos al voto, se establece el derecho al voto, pero el derecho al voto tiene dos prerequisitos. Si usted quiere ser ciudadano en este país, primero debe contar con un mínimo de riqueza. Y segundo, debe contar con un nivel de educación. No es el voto universal, posteriormente se abrirá el voto universal, pero en este periodo de finales del siglo XIX, durante el periodo regeneracionista y los primeros enunciados constitucionales de la Constitución del 86, el derecho al voto está establecido porque usted tenga riqueza y porque usted tenga un nivel de educación determinado. El presidente, que es el poder ejecutivo, va a tener un control sobre el Senado y la Cámara, y ese Senado y esa Cámara debe funcionar según las lógicas presidenciales para poder desarrollar el gobierno. La Constitución de 1886 establece el estado de sitio, que es un estado de excepción, que se instaura en el momento en que hay una altísima conflictividad y el orden de las instituciones democráticas, de la sociedad y de la nación está en peligro. Entonces se establece el estado de sitio. La figura del estado de sitio, que es un estado de excepción, va a generar muchos problemas en la historia de Colombia, dada la aplicación que se hace en la misma y los niveles de autoritarismo y de terrorismo de Estado con que se desarrolló la figura del estado de sitio. Devuelve el poder a la Iglesia, la Constitución del 86, y coloca la educación bajo su tutela. Esa línea fronteriza que dio guerras, la guerra por la educación, entre liberales y conservadores, en una idea de los liberales de que la educación debía ser civilista y debía estar al servicio de la formación de nuevos ciudadanos, y los conservadores con la idea de que lo que debía predominar en la educación era la educación religiosa, escolástica, para formar no tanto ciudadanos, sino para formar creyentes. Esa idea que es absolutamente colonial, porque bajo esas premisas de formar creyentes es que se instauró todo el poder que se le entregó a la Iglesia. La Constitución de 1886 va a devolver entonces el poder a la Iglesia y va a devolverle la responsabilidad del desarrollo de la educación a la institución eclesiástica. La Constitución fue redactada por un Consejo Nacional conformado por 2 delegados de cada estado, un liberal moderado y un conservador. Ese fue como la asamblea constituyente de la Constitución de 1886. Es un consejo fundamentalmente nacional de redacción. ¿Qué nos plantea la nueva Constitución? Miremos un poco esto. La Constitución de 1886 primero crea la República de Colombia. Ya no son los Estados Unidos de Colombia,
sino la República de Colombia. Y esa república la concibe como un único Estado unificado y centralista. No es 6 estados o 7 estados bajo un régimen centralizado con las autonomías que tenían estos estados que le daban al régimen centralizado casi que ningún poder. No, aquí el poder va a estar centralizado y va a haber un único estado, que ese estado va a ser unificado, va a representar al conjunto de la nación. Establece la descentralización administrativa y la centralización política, que es uno de los componentes de los debates políticos nacionales. La descentralización administrativa que le permite a los gobernadores y alcaldes administrar el desarrollo de la vida territorial en los departamentos y en los municipios, pero que están bajo la visión y supervisión política del Estado central, porque la centralización es política. Pero hay un elemento también adicional que es muy complejo en los procesos de descentralización administrativa, y es que son descentralizaciones administrativas sin recursos, porque no hay descentralización financiera, sino que hay traslados económicos que se hace desde el gobierno central hacia los territorios. Y aún esa política se sostiene en los actuales gobiernos. Un solo Congreso, un solo presidente, una única legislación, un único ejército y una única justicia también. Entonces miren ustedes el significado de la centralización en la formación de la República de Colombia. Se centraliza el Congreso, se centraliza la presidencia, se centraliza la organización de las fuerzas militares en un solo aparato. Se crean los departamentos en los antiguos estados con autonomía administrativa para impulsar obras de infraestructura, promover la educación, desarrollar y administrar los servicios públicos. Y los gobernadores, como ya lo dije anteriormente, van a ser nombrados por el presidente. El periodo presidencial se extiende a 6 años. Ese es un número de años en los que un buen gobierno puede hacer muchas cosas y el tiempo le va a ser suficiente. Yo siempre he pensado que 4 años es insuficiente para un gobierno que debe aprender a gobernar en los primeros años, a ejecutar las políticas públicas, a ejecutar los recursos, y que eso no es fácil en un estado paquidérmico y un estado tan complicado en materia de administración pública como el nuestro. En 6 años usted puede, y ya no tiene excusa alguna de que no le alcanzó el tiempo para desarrollar un plan de gobierno que tenga sus prioridades y que sea realizable en términos presupuestales y en términos ejecutivos en lo que corresponde a la administración pública y al tiempo que se requiere para ello. En caso de guerra exterior o interior, el presidente queda con los poderes especiales para declarar el estado de sitio, que ya dijimos que era un estado de excepción. Proclama la religión católica como fundamento esencial de la nación. Los conservadores ganaron, con los liberales moderados. Entonces la religión se reposesiona de todos los conflictos que tuvo en la segunda mitad del siglo XIX, va a reposesionarse y va a asignársele una responsabilidad que es la de acompañar el Estado y desarrollar la educación. El Estado asume la responsabilidad de proteger la Iglesia. Entrega la educación pública a cargo de la Iglesia, ya lo habíamos señalado, y termina la separación entre el Estado y la Iglesia. El Estado y la Iglesia vuelven a funcionar. Y esto se va a ver en todos los eventos públicos de la administración de los gobiernos. Siempre va a estar un cardenal, un obispo en la gestión del gobierno hasta 1960, cuando comienza nuevamente a transformarse en las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Después, yo creo, del Frente Nacional se va a hacer más evidente eso.
El respeto a las libertades individuales se va en el marco de unos límites. Estos son los gobiernos que van a comenzar a colocarle límites a las libertades individuales que en los gobiernos anteriores liberales, sobre todo radicales, no tenían ningún tipo de límite, sino que eran libertades absolutas. Restablece la pena de muerte por delitos graves. Miren esta contradicción. Mientras los liberales, que se suponen mucho más libres en todo tipo de ideas, generan, entre otros, el derecho a la vida hace parte fundamental del imaginario liberal, generan la cancelación de la pena de muerte como uno de los elementos constitucionales, se oponen a la pena de muerte. Los conservadores, que son tan pegados a Dios, a la iglesia, terminan imponiendo la pena de muerte por delitos graves. Reserva para el gobierno y el Estado la fabricación, el comercio de armas y municiones. Esto es el monopolio de la producción de armamento que lo debe tener indiscutiblemente el Estado y que ha generado por ese monopolio, y como aquí no hay libre acceso a las armas, un tipo de contrabando muy particular. El Congreso de la República queda conformado por dos cámaras, Senado y Cámara, elegido cada una para 4 años. Mientras el gobierno tiene 6 años, el Senado y la Cámara tienen 4 años. Habría que preguntarse aquí si una reforma constitucional que colocara un ejecutivo de 6 años tendría de alguna manera que extender el proceso de elección de Senado y Cámara por 2 años más para que compartieran con eso. O si eso sería una opción frente a un Congreso como el que existe ahora, que no está con el gobierno, que se opone a todo lo que hace el gobierno y que allí, faltando 2 años para terminar el gobierno, pudiera entrar un Senado y una Cámara distinta, que no solamente va a acompañar la terminación del proceso electoral, sino que acompañará el inicio del nuevo gobierno. Habría necesidad de pensar en eso. Otorga el derecho a votar por concejales y diputados a los varones mayores de 21 años que fueran analfabetas si tuviera una profesión, arte o oficio que además contaran con una renta permanente. Ahí se va haciendo universal el derecho al voto. Solo los ciudadanos más poderosos económicamente podían votar por los parlamentarios y designar los electores encargados de escoger al presidente y al vicepresidente. Todavía en este proceso de la Constitución del 86 se generan los procesos de intermediación que condicionan a quienes pueden y están en capacidad de elegir las altas figuras del gobierno y del Estado. Los senadores serán elegidos por las asambleas departamentales. Cada departamento tendrá un número de senadores que deben elegir las asambleas departamentales. Y la Constitución de 1886 devolvió al país a la organización centralista, otorgó grandes poderes al poder presidencial y al gobierno central. Esos son 3 aspectos que son importantes tomar en consideración: la organización centralista del Estado y los poderes que les entregan al poder presidencial y al gobierno central. Miremos unos 2 gobiernos de este periodo. Uno que es el gobierno de Rafael Núñez, el que está ahí no es Rafael Núñez. Núñez fue elegido para el periodo de 1886 y 1892. Son los primeros 6 años de expedición de la Constitución del 86, pero solo gobernó entre 1887 y 1888. Después va a ser José María Ocampo y Eliseo Payán y Carlos Holguín, que van a estar de encargados durante ese periodo en el ejercicio del poder ejecutivo. El gobierno de Núñez restableció el proteccionismo mediante la imposición de impuestos de aduana,
persiguió y encarceló a los liberales radicales. Su poder le permitió imponer duros castigos a sus opositores. Durante su gobierno, en 1887, firmó con la Santa Sede el Concordato, por el cual se devolvió a la Iglesia todos los privilegios y se establecen las relaciones Estado-Iglesia. Núñez fue reelegido para el periodo de 1890 a 1898, pero su edad y su muerte le impidieron gobernar. 1890 a 1896. El gobierno de Miguel Antonio Caro. A la muerte de Núñez se asumió el poder Miguel Antonio Caro, que es un conservador que participó activamente en la elaboración de la Constitución de 1886. Su gobierno agudiza la persecución a los líderes liberales. Miren ustedes que entre Núñez y Caro van a crear las condiciones de inseguridad política que van a dar origen a la guerra de 1895 y a la guerra de 1898, que es la llamada Guerra de los 1000 días. Pero es la política del gobierno y del Estado en la persecución a los liberales la que va a generar un clima de conflictividad que va a conducir a los liberales a levantarse en armas. Entonces el gobierno de Caro agudiza la persecución a los líderes liberales y en particular a los liberales radicales y restringe la libertad de prensa, que es un medio importante en el desarrollo de la lucha política y en la confrontación de ideas. Desarrolla una serie de políticas dirigidas a perseguir a los opositores políticos liberales, lo que hace que se reactive la resistencia liberal, que se lanza a la guerra en 1895 en un levantamiento que hacen los jóvenes porque no encuentran otra ruta. Muchas veces los jóvenes han hecho eso, que no encuentran una ruta para acceder al poder distinta a la ruta que les ofrece el conflicto armado. Pero esa guerra de 1895 la controla el gobierno. El manejo que Miguel Antonio Caro le da al gobierno divide el Partido Conservador en dos fracciones. Por una parte van a estar los nacionales que apoyan el gobierno de Caro y sus medidas, y por el otro lado van a estar los históricos que se oponen a la concentración de poderes en la figura presidencial y al control de la prensa. Entonces, así como habían unos liberales radicales y unos liberales moderados, el Partido Conservador también se va a dividir entre nacionales e históricos. Los nacionales vendrían a representar los conservadores radicales y los históricos, que son un tipo de conservatismo en que se señala la posibilidad de restringir un poco los poderes de la figura presidencial y de garantizar la libertad de prensa. Las elecciones presidenciales le dieron el poder a los nacionales, con Miguel Antonio San Clemente, quien por salud no va a poder gobernar. Entonces, frente a esto, asume el vicepresidente, que posteriormente será presidente, que es José Manuel Marroquín. Las reformas y contrarreformas impulsadas durante este periodo abrieron espacio para que los liberales emprendieran una nueva guerra, la Guerra de los 1000 días. Y esa guerra, que va a durar 1000 días, 3 años, se va a dar entre 1898 y 2001. Entre 1886 y 1898, que es el periodo regeneracionista, va a haber una época de cambios políticos fundamentales en la organización del Estado. Ya habíamos señalado que se produce la centralización del poder del Estado, se crea la República de Colombia y se restablecen las relaciones con la Iglesia, se aprueba el concordato, entre otros elementos que son centrales. Pero también durante este periodo
se va a crear el Banco Nacional y se hace una emisión de moneda forzosa para poder dinamizar el comercio. La inflación interna va a favorecer a los exportadores. Los regeneradores se declaran proteccionistas. Son conservadores y son proteccionistas, pero no podemos decir que todos los proteccionistas son conservadores. No, son proteccionistas según el sector de la economía en la cual se esté desarrollando. Los empresarios que están articulados al desarrollo de la industria, pues van a ser fundamentalmente proteccionistas. Los empresarios liberales, por ejemplo, que están articulados al sector exportador, pues van a ser librecambistas. Por eso, tanto proteccionismo como librecambio no puede equipararse a conservadores y liberales, sino que tanto conservadores como liberales van a ser, según el lugar que ocupen en la economía, o proteccionistas o librecambistas. Pero ese proteccionismo que se va a expedir ahí por los regeneracionistas, pues va a tener como un propósito y es ser defensores de la industria. A finales del siglo XIX se está iniciando uno de los procesos de industrialización más importantes que se van a dar en el país. Pero en ese momento la producción industrial está dedicada básicamente a la cerveza, a la producción de alimentos, a la pasta, entre otros productos que son importantes reseñar. El autoritarismo no detuvo el carácter belicista de los liberales. La supresión de los derechos de la oposición generó un ambiente bélico. La Convención Liberal de 1892 aprueban avanzar dentro de la ley y prepararse para la guerra. Los actos belicistas aumentan la represión arbitraria. La insurrección liberal de 1895, que es derrotada por el partido de gobierno, va a dividir al partido de gobierno en varios sectores. Una fracción al frente de Caro, que constituirá el Partido Nacional, que pensaba que sería muy bueno vivir sin liberales, como algunos piensan que es muy bueno vivir sin izquierdas o sin comunistas, y los históricos, que eran menos centralistas y un manejo mejor con los liberales, contaban con el apoyo de cafeteros y de comerciantes, que son mucho más liberales en términos de sus ideas. Los liberales se lanzaron a la guerra, que duró desde 1899 hasta 1902, con efectos catastróficos para la nación. Los dirigentes que esperaban que las cosas cambiaran sin recurrir a la guerra, como Aquileo Parra, Felipe Pérez, Salvador Camacho Rondán, fueron avasallados por los jóvenes liberales de las provincias, que creían que solo la guerra los llevaba al ejercicio de sus derechos. Los históricos y liberales legalistas buscan detener la guerra con una reforma electoral. El 31 de julio de 1990, los históricos con Marroquín se tomaron el poder. La guerra sigue hasta 1902, cuando se firman los tratados de Neerlandia y Wisconsin. Los liberales abandonan las armas con la promesa de reformas y amnistía plena. Pero posteriormente de abandonar las armas con esas dos promesas de reformas y amnistía plena, lo que van a concretarse es la persecución y el asesinato. Y entre los asesinatos que se van a producir va a estar el asesinato de Rafael Uribe en las escalinatas del Capitolio Nacional. La violación de los derechos de los prisioneros y ejecuciones generó odios y resentimientos mutuos que influyó en la política posterior. Bien, ¿cuáles fueron los resultados de la Guerra de 1000 días? Señalemos 3 o 4. Panamá se independiza. Panamá se había unido a Colombia en 1822 y no se separó después de la independencia o después de la disolución de la Gran Colombia, sino que siguió perteneciendo a la República. Entonces,
1903, Panamá se independiza de Colombia. Se suspende el proyecto del ferrocarril de Panamá que había estado establecido desde 1857, que debía unir el Atlántico con el Pacífico. En 1879 Colombia autoriza una compañía francesa para construir el canal interoceánico, pero esta fracasa en el intento de construirlo. Colombia y Estados Unidos firman entonces el Tratado de Ranay en 1902, que permite a los estadounidenses hacer el canal. Y en 1903 el gobierno colombiano rechaza el tratado. Sin embargo, el 3 de noviembre Panamá declara la independencia con el apoyo de Theodore Roosevelt y adiós Panamá. Este periodo, como se dan cuenta, es un periodo de transformaciones, de conflictividades, de guerras entre liberales y conservadores, de la fundación de la nueva república, que va a generar una dinámica particular, pues se pide una nueva constitución, que es la Constitución de 1886, que es una constitución construida desde el pensamiento liberal moderado y del pensamiento conservador radical. Le restituye los derechos a la iglesia y se inicia un proceso allí que va a desembocar en una particular forma de modernización del país en el marco de un tipo de sociedad señorial, donde las élites económicas, fundamentalmente las oligarquías nacionales, van a tener el control de los escenarios económicos, sociales y políticos de la nación, y los sectores subalternos van a recibir persecución, exclusión y desconocimiento.